empezando el segundo cuatrimestre del año y sería interesante repasar cuál es la situación en lo económico de la provincia y en especial después de una polémica que hubo con respecto a los ATN. Exactamente. Bueno, lo tenemos al ministro Gonzalo Saglioni con nosotros. Bueno, Gonzalo, bienvenido. Gracias por venir. No, buen día. Ustedes, buen día. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Arrancamos por la polémica? Y vamos a empezar por ese tema, ¿no? ¿En qué estado se encuentra en la actualidad el reparto de los ATN y de qué manera la provincia además lleva adelante este proceso? Bueno, no, creo que surgió alguna información periodística la semana pasada y luego declaraciones que dieron origen a alguna polémica. Digo, creo que acá el tema es los aportes del Tesoro Nacional son un instrumento previsto en la Ley de Coparticipación para atender situaciones de emergencia de los gobiernos provinciales. Así lo dice el texto de la ley. Es un fondo que administra el Ministro del Interior, de acuerdo a lo que la propia ley indica, y que debe asignarlo a las provincias en situaciones de emergencia, ya sea financiera o emergencia generada por situaciones climatológicas. En los hechos, hace varios años, en donde Nación transfiere los recursos a la provincia, pero indicando el destino final de ese recurso en cuanto a qué municipio o comuna debe ser direccionado. Y bueno, ahí surgió un poco el debate con los destinos que Nación viene indicando en el último tiempo. Sí. Que en este caso, digamos, lo que se reflejaba, digamos, en esa información es que gran parte de esos ATN habían venido para la ciudad capital. Pero surgió también a raíz de esto, digamos, una polémica que tiene que ver con que si la provincia no tiene potestad como para ese 50% de esos fondos que son direccionados de Nación, bueno, repartirlos entre otras localidades, ¿no? Desde lo jurídico, la provincia tiene potestad sobre el 100% de los recursos, porque la ley es clara, los recursos son de las provincias, con la diferencia que en lugar de llegar como un goteo automático diario de la coparticipación, lo administra el Ministerio del Interior y lo asigna en situaciones excepcionales, digamos, ¿no? De emergencia, financiera o climatológica. Con lo cual, son de las provincias. Esa primera definición es lo que dice la ley. Hay un dictamen de la Comisión Federal de Impuestos, que es el organismo que puede interpretar, de acuerdo a lo que dice la ley, el texto de la normativa, y es muy claro. Son recursos provinciales. Ahora bien, en la provincia hemos optado por respetar el destino indicado por la Nación. ¿Jurídicamente puede eso no realizarse? Sí, podría no realizarse. Creo que no es bueno entrar en ese debate y creemos que es preferible que no busquemos cómo remediar el error cometido por otro nivel de gobierno. Creo que lo deseable es que el otro nivel de gobierno no equivoque el procedimiento y no indique un destino, porque la ley establece que no debe si se armó suceder. este ruido, si se hubiera frenado el destino final de un ATN, ¿no? Sí, en realidad lo que había era, o lo que generó el cuestionamiento es que estaban demasiado direccionados al gobierno de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Con lo que eso implica para el resto de municipios y comunas. Pero bueno, lo que plantea la municipalidad es que estaban en una situación de emergencia. Sí, yo creo que, de hecho, en esta gestión de gobierno tuvimos alguna ocasión en la cual entendemos nosotros que los ATN funcionaron como deben funcionar, que fue en enero, febrero de este año, cuando muchas localidades por la situación de emergencia climática necesitaban fondos para responder rápidamente a los reclamos de los ciudadanos, digo, ¿no? En algunos casos con evacuados, en muchos casos no, pero con la necesidad de mejorar servicios públicos que en el momento de las inundaciones era necesario atender. En ese sentido, tuvimos la oportunidad de visitar al ministro del Interior con el gobernador, me tocó acompañarlo, y presentamos un listado de más de 100 localidades de la provincia que necesitaban fondos y que entendíamos que los ATN eran el mecanismo rápido para dar una respuesta. Así sucedió. Digo, con lo cual, ahí tenemos una parte de los ATN que han llegado que claramente han funcionado como entendemos debe ser. El gobernador definiendo en función de la prioridad de cada momento cuál es el destino final y Nación respondiendo a esa solicitud. No ha sido así en todos los casos y bueno, esperemos que de aquí en adelante podamos volver a funcionar como el fondo está previsto en la ley. Le fue mejor que con el reclamo de la deuda por coparticipación, en ese caso el gobernador, porque todavía está pendiente una respuesta, o por lo menos un acuerdo que implique la devolución que está pendiente del gobierno nacional. ¿En qué instancia se encuentra eso? Yo diría que más que al gobernador, a la provincia, porque son fondos que Nación la deuda a la provincia y que van a venir al gobierno provincial y a los 363 municipios y comunas, porque esa deuda es coparticipable. Hoy, de hecho, estamos en una situación fiscal en donde la mayoría de los municipios y comunas plantea dificultades para poder afrontar los gastos que tienen que llevar adelante y sería muy positivo que puedan disponer de los fondos que Nación les adeuda. Lamentablemente, hasta el momento no hemos tenido por parte del Gobierno Nacional una propuesta concreta de pago. En reiteradas oportunidades han asumido compromisos para presentar una propuesta que hasta el momento no ha llegado. Incluso en la última reunión a inicios del mes de marzo, tanto el ministro Frigerio como Duhovne se comprometieron frente al gobernador de hacer una propuesta en el transcurso de los siguientes 2 meses. Esos 2 meses pasaron.
provincia y nación fuimos juntos a la Corte a decir que estábamos negociando un acuerdo y que en consecuencia pedíamos paralizar durante un periodo de tiempo determinado los tiempos que establecía la propia sentencia. Ese tiempo se venció y tampoco se cumplió, con lo cual, sinceramente, desde la provincia esperamos que Nación cumpla lo que por un lado dice la Corte, pero por el otro lado cumpla con las propias afirmaciones y compromisos que han asumido los funcionarios actualmente. Claro, digo, pero y en este sentido, ¿qué otros caminos tiene la provincia de Santa Fe si no es de esta forma, digamos, si no es mediante un acuerdo? Lo que nosotros, el otro camino es volver a la Corte. Lo que nosotros decimos es no queremos eso. Como gobierno de la provincia asumimos con una sentencia muy reciente, fines de noviembre de 2015, la actual gestión asume primeros días de diciembre de ese año, y el camino que elegimos para la ejecución de la sentencia fue el mismo que había elegido Hermes Wiener en su momento cuando decidió ir a la Corte. Hacemos un poco de memoria. Todo el 2008, mitad del año 2009, el entonces gobernador Wiener trató que las autoridades nacionales escuchasen el reclamo y dejaran de llevar adelante un procedimiento indebido, un descuento que la ley no amparaba. Lamentablemente, en aquella oportunidad no tuvo respuesta de las autoridades nacionales y eso nos llevó a acudir a la Corte para reclamar, que es el ámbito en el cual, cuando hay conflicto entre dos niveles de gobierno, se tiene que acudir. En nuestra gestión hicimos lo mismo, y ahora con la sentencia de la Corte, lo que dijimos es, tratemos de apostar a que el diálogo político permita darle respuesta y darle ejecución a esta sentencia. Pasó más o menos al mismo tiempo de la paciencia que tuvo en aquel momento el gobernador Wiener, 1 año y medio. Si tal cosa no sucede, no nos va a quedar otra que volver a ir a la Corte. Ahora, ¿hay intenciones realmente, digamos, de que esto se salde? Yo estuve en la conferencia de prensa de Macri cuando estuvo aquí en Santa Fe, se le preguntó por este tema, y Macri no terminó, rodeó la pregunta porque no contestó específicamente si se podía llegar a avanzar respecto a este pago de esta deuda, sino simplemente que dijo, la marcó a Santa Fe como una de las provincias beneficiadas que a partir de justamente este reclamo y del fallo de la Corte reciben más dinero por coparticipación y inclusive lanzó una recomendación. Espero que la estén gastando, que la gasten en lo que corresponde, que la gasten bien. Pero no hizo, digamos, referencia a esta deuda, aún habiéndoselo preguntado, ¿no? Bueno, yo no creo que el presidente no esté dispuesto a cumplir un fallo de la Corte. Respecto de la ejecución del gasto, creo que podemos verlo tranquilamente, ¿no? En el año 2016, yo no sé qué es gastarlo bien, digo, ¿no? Pero hay alguna discusión respecto al gasto corriente y el gasto de capital o el gasto en obras. En el año que pasó, 2016, la provincia de Santa Fe fue la provincia que más incrementó la inversión en obra pública respecto del periodo anterior. El 80% aumentó la ejecución de obra pública del año pasado respecto del 2015. En los primeros 4 meses del 2017, la obra pública subió un 160% respecto del primer cuatrimestre del año pasado. En esta eterna discusión, gasto de capital y gasto corriente, si cuando hablamos del gasto correcto es el gasto en capital, bueno, la estamos gastando bien. Y además, con la generación de un préstamo que se logró gracias a la buena calificación que tiene la provincia, ¿cómo marcha ese proceso y de qué manera se están cumpliendo con los plazos previstos en obra pública particularmente, que es el tema que dejó planteado? Hoy tenemos el 60% del monto emitido que autoriza la ley, que define claramente el destino, que son obras públicas. El 60% de ese monto ya está comprometido con obras que están o en ejecución o con contrato firmado y con inicio de ejecución muy prontamente. Más de la mitad de los fondos ya están comprometidos en el presupuesto provincial del presente ejercicio, lo cual muestra claramente que el destino indicado en la ley se está cumpliendo en los hechos. ¿Y eso se va a continuar durante el transcurso de este periodo? Efectivamente, digamos, nuestra apuesta es ejecutar la mayor parte posible de eso durante el 2017 y si no se llega a completar en este año, poder completarlo el año próximo, pero ejecutar la totalidad de las obras que la ley indica y que nos permite tener hoy un nivel de inversión pública que es histórica en términos de la participación que tiene en el presupuesto. Hace décadas que el gobierno provincial no tenía un 18% de su presupuesto afectado a gasto de capital. Y eso se nota, digo, en todas las obras que están esparcidas en todo el territorio de la provincia. Cada cual lo ve en la ciudad o en la zona en la cual le toca habitar, pero
Hoy tenemos un nivel de inversión pública que es histórico, que viene creciendo, como le decía, 80% el año pasado, 160% en los primeros 4 meses de este año, y que encuentra en la emisión de títulos una de las fuentes de financiamiento, pero no la única. Tenemos 28.000 millones de pesos de gasto de capital previsto para el ejercicio 2017, de los cuales 8.800 son financiados con títulos públicos. Los restantes, casi 20.000, provienen del presupuesto anual con recursos corrientes. Hace realmente, prácticamente desde que asumió la nueva gestión, que estamos en emergencia hídrica o en situación complicada con respecto al agua. Particularmente este año, digamos, ¿cuál es la erogación extra quizás que se ha tenido que hacer desde el presupuesto o cuál es el costo que ha tenido la emergencia hídrica en los últimos meses, ¿no? Porque ya hemos hablado de lo que ha costado o lo que salió la anterior, ¿no? Pero esta emergencia o lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, 2016 tuvimos gastos por Ministerio de Producción, por Ministerio de Infraestructura, tratando de responder a las necesidades que había. Por un lado el sector productivo, por el otro de la infraestructura fundamentalmente vial, los caminos rurales, con un fuerte aporte del Ministerio de Infraestructura, y después también vía el área de municipios y comunas del Ministerio de Gobierno, asistiendo a municipios y comunas que tuvieron dificultades. En este año no tenemos la cuantificación del monto total, sí tenemos líneas concretas. Digo, específicamente estamos terminando de ejecutar los 150 millones de pesos de asistencia financiera a productores tamberos, en el marco del fondo que rápidamente la legislatura nos ha aprobado allá por febrero o marzo, de asistencia con préstamos a tasa cero, con 1 año de gracia, con 3 años de plazo de amortización, para todos aquellos productores tamberos que se vieron afectados por la situación climatológica adversa. Eso ya hemos desembolsado 130 millones de pesos, nos quedan 20, estamos completando en esta semana los 150 millones que la ley había establecido como aporte de la provincia. Estamos a la espera de los 250 millones de pesos que Nación había comprometido como préstamo a la provincia para atender esa situación. No sé si por ahí las noticias van pasando, pero en el mes de enero, cuando se dio la situación de emergencia y tuvimos la visita del ministro de Agroindustria, Ricardo Bursail, en aquella oportunidad la provincia anunció una operación de financiamiento por 400 millones de pesos destinada a productores lecheros específicamente, en esas condiciones favorables, de los cuales 150 provenían del presupuesto que no estaba presupuestado, lo cual nos obligó a reducir otras partidas para poder alimentar esta partida, y 250 provendrían de un préstamo de Nación a la provincia que después lo iba a represtar a los productores. Hasta el momento, como decía, sacamos la ley, creamos la línea de financiamiento, aprobamos aproximadamente 500 carpetas, 500 beneficiarios que ya recibieron los préstamos. Estamos completando esta semana los 150 millones de pesos de aporte provincial y no hemos logrado aún que Nación firme el convenio para poder disponer del resto y poder seguir dando los préstamos de cara a lo que nos habíamos comprometido con la sociedad. ¿Qué atraso tiene esto, Gonzalo? Y el problema viene por el lado de los tiempos. Hoy ya tenemos casi el 100%, en los próximos días, en la semana va a estar el 100% de los recursos provinciales comprometidos. A partir de la semana que viene, al no disponer de los recursos nacionales, los beneficiarios que ya tienen carpetas presentadas y aprobadas no estarían en condiciones de estar recibiendo los fondos. O sea que estamos hablando... Es un atraso, inminente. Claro, una situación que puede complejizarse en las próximas horas, entonces, si no hay una respuesta en lo inmediato. Efectivamente, y que viene del mes de enero. Porque la demanda existe, creo que eso también está claro, ¿no? Sí, la demanda los productores necesitan están los papeles, dinero. digamos, ¿no? Yo digo la demanda, un análisis, creo que, hoy tengo 700 carpetas y tengo 500 atendidas, porque es lo que me permitió hacer los 150 millones que aportó el Tesoro de la provincia. El resto y estimamos que van a ser más de 1000 los beneficiarios. Tenemos hasta hoy 700 documentados con todos los papeles que exige la norma, digamos, ¿no? Creemos que va a ser más de 1000. Para poder atenderlos vamos a necesitar que Nación cumpla con el compromiso asumido de prestarlo a la provincia, porque tampoco acá nos está regalando nada, de prestarlo a la provincia para poder fondear esta línea de crédito. ¿Y cuánto impacta en la recaudación una emergencia hídrica como la que estamos transitando, que ya además lleva casi 3 años y vamos contando cada una de las que pasamos? Teniendo en cuenta además que incluso la declaración de emergencia y zona de desastre implica postergar el pago de impuestos, por ejemplo. En economía, una de las reglas que tenemos cuando hacemos análisis se llama ceteris paribus, que es suponiendo todo lo demás constante. En la realidad tal cosa no sucede.
uno lo que puede ver es la evolución de la recaudación. No sabe si los cambios que esta tiene son necesariamente atribuibles a la emergencia hídrica, a la emergencia, a la situación macroeconómica general que no tiene que ver con la emergencia hídrica, al grado de cumplimiento de los contribuyentes. Digo, es difícil aislar cuáles son los factores explicativos del comportamiento de la recaudación. Digo, uno en la vida, todo lo demás no permanece constante, las demás variables también van cambiando. Con lo cual es complejo hacer una diferenciación de cuáles son los factores explicativos y cómo cada uno de ellos contribuye a explicar el comportamiento de la recaudación. Lo que sí vemos es que en los primeros 4 meses del año, el principal impuesto de recaudación provincial, que representa más del 70% de los recursos de la provincia, más del 70% digo, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, ha tenido un comportamiento que lo ha posicionado claramente por debajo de la evolución del nivel de precios. Digo, en una economía que tiene a hoy una inflación interanual del orden del 28-29%, interanual, digo, abril de este año contra abril del año pasado, la facturación para mantenerse en línea en términos reales tendría que estar creciendo en ese nivel y el ingreso bruto, que es un impuesto que recae sobre facturación, debiera estar creciendo a ese nivel. En marzo y abril creció al 18% interanual, por ejemplo, claramente cayendo en términos reales, es decir, un incremento del 18% cuando los precios aumentan el 28-30% significa que está perdiendo capacidad adquisitiva. Eso muestra que hay alguna situación de dificultad en la actividad económica. Habrá que ver si es atribuible al modelo macroeconómico, habrá que ver si es atribuible parcialmente a la emergencia hídrica, habrá que ver si es atribuible a que los contribuyentes están incumpliendo con sus obligaciones tributarias. Bueno, sí, obviamente que lo estamos analizando en forma continua desde API, pero no es fácil discernir cuál es el factor que efectivamente permite explicarlo. Bueno, y hablando justamente de esto, de los procesos por ahí económicos y productivos, ¿cómo se viene siguiendo desde Economía lo que está pasando y que afecta a empresas claves? La provincia de Sancor es una de ellas, y bueno, en los últimos días la situación de Agranafruit, que no tiene que ver con una crisis en sí, sino con una decisión empresaria, pero afecta sin dudas a la economía, por lo menos de Coronda, sin dudas, ¿no? Mire, yo creo que amerita una respuesta un poco más general. El gobierno de la provincia de Santa Fe tiene un rol muy activo en el acompañamiento de las empresas que están en situaciones de crisis, digamos, ¿no? Tanto desde el Ministerio de la Producción como desde el Ministerio de Trabajo. En cada oportunidad en donde se ha puesto en riesgo alguna fuente de trabajo a partir de la duda respecto a la continuidad de la empresa, estuvieron ambos ministerios trabajando conjuntamente y buscando los instrumentos que permitiesen una asistencia para garantizar la continuidad de la empresa, por un lado, y la continuidad de los puestos de trabajo, por el otro. Creo que esa es una de las políticas activas importantes que demuestra que no se debe dejar todo librado a lo que sucede en el mercado, sino que el Estado puede y es deseable que acompañe y los resultados están a la vista. Santa Fe es la única provincia en el año 2016 que creció poco, pero creció, cuando todo el país tuvo indicadores con tendencia a la baja. Uno de los factores tiene que ver con qué rol asumió el gobierno de la provincia frente a las situaciones de empresas en crisis. En el caso de la empresa corondina, nuestros ministros de Producción y de Trabajo, ambos estuvieron el día lunes con representantes de la Embajada de Austria, porque se trata de una empresa cuya propiedad es de capitales austríacos, tratando de encontrar elementos que permitan modificar la decisión que la empresa tomó, que tiene que ver con una decisión de relocalización de su estrategia para eso. Exactamente, ¿no? Pero bueno, tratando de encontrar un mecanismo para evitar por un lado que la empresa cierre y disminuya la producción en la provincia, y por el otro lado la pérdida de fuente de trabajo que eso traería aparejado. Se están dando, esto es una duda que a mí me surgió a raíz de esto, ¿no? De lo de Agranafruit. ¿Cambió el panorama, digamos, respecto a esto, a que empresas puedan tomar este tipo de decisiones? ¿Por qué no lo habrá tomado antes Agranafruit esta decisión de mudar su producción a otra provincia? ¿Había como más protección? ¿Había un paraguas legal o alguna situación política que se los impedía y ahora no, digamos? Es una duda que a mí me surge No cambió nada de casos similares que se puedan presentar, ¿no? No cambió nada de lo jurídico. Lo que sí es verdad que estamos teniendo un problema hoy en toda la industria argentina en términos de competitividad, digamos, ¿no? Y eso obliga a definir proyectos que permitan garantizar la sostenibilidad de la producción en un contexto en el cual evidentemente los costos de producción en nuestro país en muchos sectores productivos nos hace sumamente dificultoso competir con la
con la producción extranjera. Estamos viendo, ¿no? Por un lado, la apertura de las importaciones ha puesto en jaque a muchos sectores industriales, y por el otro lado, la evolución del tipo de cambio y de los precios internos de la economía ha generado que muchas empresas hoy tengan dificultades para exportar cuando es con valor agregado. En el caso de Sancor, puntualmente, ministro, hay expectativas por lo que pueda pasar en los próximos días, pero ¿ustedes creen que va a haber una salida, una solución a una de las empresas que es de las más importantes en territorio santafesino, ¿no? 1.665 empleados de Sancor en la provincia de Santa Fe, 4.000 en el país. Estamos hablando siempre de empleo directo de la propia empresa. 1.665 de las plantas que funcionan en nuestra provincia. Claramente es una empresa de la cual no podemos desentendernos como gobierno de la provincia. Si quiere, es el caso emblemático, como puede haber sido Mefrowills en Rosario hace un par de meses atrás, donde también tuvimos un rol muy activo con los ministros que anteriormente mencionaba. El propio gobernador haciendo gestión en el exterior por Mefrowills, que por suerte se pudo resolver. El caso de Sancor claramente que nos preocupa y lo estamos siguiendo, y esperamos ahí, por un lado, por la producción y el empleo que genera la empresa, y por el otro, por lo simbólico que supone Sancor para la provincia de Santa Fe y para la actividad cooperativa. El golpe psicológico que puede llegar a hacer que cierre Sancor, exactamente, ¿no? Digamos que no solo esa cantidad de gente, digamos que desde ya es un número muy significativo, pero no solo es eso, sino también lo que implica Sancor en el mundo de la lechería y lo que implica Sancor como empresa santafesina. Esperamos que a partir de la asistencia que ha tenido recientemente en términos de financiamiento pueda reacomodar sus lógicas de funcionamiento para poder recuperar una rentabilidad que la empresa había perdido y que se pueda sostener en el tiempo. La provincia no le va a soltar la mano, eso queda claro entonces, ¿no? Creo que quedó muy claro, digamos, la actitud que tuvo la provincia de sostener este tema en la primera línea de la agenda de discusión para lograr que finalmente la asistencia llegue. Zaglione, la última tiene que ver con la situación de la economía en general de la provincia. ¿Va a haber crecimiento de los sectores productivos, de los indicadores económicos en general? ¿Qué es lo que estiman? Digamos, ¿cuál es? Ya te dije que no traemos tarotistas todo el tiempo. El ministro pero hay indicadores que de acuerdo a cómo uno los lea, los puede leer o como uno los cuente, pueden resultar positivos o menos o más alentadores, ¿no? Y en este sentido quiero saber la opinión de Zaglione. Está bien. ¿No? Hay un par de comentarios, digo, ¿no? Yo hace tiempo que me dedico a la gestión pública, con lo cual te lleva a tener poco tiempo para hacer análisis económico, ¿no? Cuando uno hace proyección económica es porque analiza indicadores más macro. La gestión pública, el día a día de la gestión pública muchas veces no te da el tiempo para permitirte hacer análisis macro. Días atrás teníamos reuniones con intendentes y presidentes de comuna donde le estábamos contando cuál es la situación fiscal para compartir la información que tenemos en materia de cuáles son los recursos provinciales, cómo se vienen comportando los recursos que llegan de la coparticipación federal, y obviamente la pregunta de una u otra manera similar a la que vos planteabas, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar, digamos, no? Y ahí la verdad que, más allá de que uno no tiene el tiempo para hacer análisis, sí lee, y hoy, como bien decías en tu pregunta, hay visiones muy diferentes respecto de lo que puede pasar con el comportamiento de la actividad económica en los próximos meses. Por un lado, hay sectores de actividad que efectivamente, en el marco del nuevo modelo económico, por decirlo de alguna manera, están mostrando signos de crecimiento, concretamente el sector agropecuario, pero hasta el momento no hemos logrado que el resto de la actividad económica crezca de la mano de eso. El sector industrial está claramente golpeado, hay determinados tipos de actividades dentro de la industria que sí han crecido, pero son las menos. La mayoría tenía una retracción, aún en los primeros meses de este año, digo, no ha llegado el segundo semestre, ya estamos casi terminando el primero del año siguiente y hasta el momento la actividad no ha repuntado. A punto de arrancar otro. ¿Qué va a pasar en lo que resta del año? Sinceramente creo que a la fecha es difícil que cumplamos la pauta de crecimiento que establecía el presupuesto de 3,5%. Creo que ya con el primer cuatrimestre jugado, como quien dice, hoy es de difícil cumplimiento. Como también es de difícil cumplimiento la pauta inflacionaria del 17%. Creo que la economía va a crecer un poco menos del 3%, va a crecer pero un poco menos del 3%, y la inflación va a ser algo superior al 17%. Sí, bueno, ya el propio gobierno admitió que podría estar en 20%. Sí, íbamos corriendo la vara, ¿no? Bueno, esperemos que haya novedades pronto respecto al crédito para los lecheros y bueno, y por supuesto cuando lo desee lo esperamos por acá. Si ustedes quieran, saben que convoquen. Hacemos el ping-pong. Dale. Gracias, Gracias por el ping-pong. Gracias, Gonzalo.